Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael. Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, shalom shalom. Acá estamos una vez más para hacer un análisis, en este caso una refutación a una enseñanza que se hace acerca de la inscripción del madero, que es lo que hace este señor, tratar de hablar en contra de lo que se entiende a través del Evangelio de Juan. ¿Sí? El Evangelio de Juan, que cada línea del capítulo 1, como estuvimos analizando, enseña acerca de la divinidad de Mashiach. A este hombre le incomoda que se hable de la divinidad de Mashiach, inclusive que sea hebreo, ¿sí? Y esto lo podemos ver en los primeros minutos de este video, lo dice así, ¿sí? Hay algunos que te están queriendo resaltar que el Mesías era hebreo y era divino, ¿sí? Pero es que justamente era hebreo y era divino. Entonces, eso le molesta. Y no sé si ustedes lo ubican, este muchacho, pero es el que andaba con kipá, talit, y enseñaba en un canal que yo había hecho una refutación. Él enseñaba acerca en contra de la doctrina de las dos casas. ¿Sí? Y él era el que decía a cada rato amados, ajim, amados, 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 a cada rato amados. ¿Sí? Bueno, cambió un poquito el vocabulario, se viste de traje, ahora saco, ¿sí? No tiene corbata, pero bueno. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a este muchacho? Bueno, le pasó lo mismo que a Eliud. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Eliud? Y empezó a escuchar a la serpiente, ¿no? Al ambiente catedrático. Entonces este video está analizado desde las ciencias bíblicas. Y obviamente las ciencias bíblicas contradicen muchas cosas que dicen las escrituras. Las escrituras dicen una cosa, la ciencia bíblica dice otra, ¿sí? Así todo, ustedes van a escuchar que este muchacho siempre da énfasis de que en el Tanaj tenés sabiduría, tenés conocimiento, y que el Brit Hadashah, bueno, vamos a hablar un poco de lo que se enseña ahí, ¿sí? O sea, lo menosprecia, lo menosprecia. Es muy repetitivo. O sea, yo quisiera poner el audio, pero es muy repetitivo, da muchas vueltas, menosprecia muchísimo a lo que se enseña, obviamente, pero bueno, esa es la óptica que tiene él. Pero les voy a mostrar algunas cosas, ¿sí? A ver qué podemos ir viendo. Vamos a ver qué podemos ir viendo. A ver qué tenemos acá. ¿Sí? Empieza acá. Esto es lo primero que aparece, ¿no? Y que dice que en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que Pilato también escribió un letrero, lo puso sobre la cruz, y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Sí? Así es como lo pone él. No sé qué versión es esta, le digo. Versículo 20 dice, entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Que acá estas cositas que están en rojo, ahí está basada la enseñanza de este video, para enseñar qué es lo que en realidad sucede. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar un poco, a ver qué dice. En el año 100, el Evangelio de Juan, a diferencia del Evangelio de Marcos. Bueno, otra de las cosas que dice por acá es que el Evangelio de Juan no tiene tanta credibilidad porque fue escrito en el año 100, ¿sí? Pero fue escrito por el mismo Juan, ¿sí? Fue escrito por el mismo Juan y por sus discípulos.
Y lo que pasa es que les molesta. Juan estaba vivo para esa época, ¿sí? Según los récords históricos, Juan era bastante viejito, ¿sí? Cuando murió. Era bastante viejito. Lo quisieron matar y no pudieron, y él siguió. Y, ¿qué problema hay? Que sea mucho tiempo después, siendo que el mismo testigo ocular de la vida de Mashiach y uno de los que anduvo con él, dice esto, ¿sí? ¿Saben cuál es el primer problema que tiene tanto el ambiente catedrático, los judíos, el judaísmo, ¿sí? Los noágidas y algunos judíos mesiánicos y algunos de raíces hebreas, que les molesta el Evangelio de Juan porque habla muy claramente acerca de la divinidad de Mashiach. Entonces, cuando hay tanta claridad, tan claro, es que no podés entender otra cosa, te lo dice al pan y al vino vino, así, las cosas como son, cosa que los otros evangelios no lo hacen de esta forma, ¿sí? ¿Dudan del Evangelio de Juan? ¿Dudan del Evangelio de Juan? Escuchen. Después dice que, a ver, hablando de otro evangelio, esperen, a ver, ¿qué dice? Lucas y Mateo, que son fechados dentro de otro tiempo más cercano a la vida de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos se sitúa, según los estudiosos, en el año 70 en el año 70 después de la... Del Evangelio de Marcos, lo que dice es que es uno de los más cercanos a la vida de Mashiach, dice, y no habla del nacimiento, como lo hacen los otros, no habla del nacimiento, quitándole importancia. Escuchen, el Evangelio de Juan no habla de Pesaj, no habla de la última cena, ¿sí? Porque no se mencione algo no quiere decir que se le quite importancia. De hecho, el Evangelio de Juan dice que Mashiach hizo y dijo muchas cosas que si las escribiese todas no me alcanzarían los libros, ¿sí? O sea, hizo una frase que es una exageración, pero es una forma de explicar de la cantidad de cosas que hizo y dijo Mashiach, ¿sí? Y si ya si un evangelio no menciona algo, y es bueno que haya otro evangelio que sí lo mencione. Los evangelios son sinópticos. Los evangelios no se contradicen, ¿sí? Hay cosas que un evangelio tiene y otro evangelio no lo tiene, ¿sí? Y hay cosas que se repiten en varios evangelios. Entonces, ese no es problema. A veces tratan de buscarle problemas donde no la hay, donde no los hay, ¿sí? El nacimiento de Mashiach, el nacimiento sobrenatural de Mashiach, no solamente lo mencionan los evangelios, también está en los profetas, ¿sí? En los profetas. Entonces, qué interesante que es todo esto, ¿no? Cuánto molesta estos temas. A ver, vamos a avanzar un poquito más porque les quiero mostrar, a ver si dice alguna cosita más. A ver, vamos a escuchar. El letrero que le pusieron en la cruz a Jesús, que es la acusación por la cual estaba siendo condenado por Roma, no por los judíos, sino por Roma. Bueno, entonces, en este caso... El letrero que tenía Mashiach sobre su cabeza, no sobre sus manos, porque algunos lo ponen a Mashiach así, ¿sí? Y era una cruz. Bueno, pero el letrero que tenía sobre su cabeza lo que decía era la acusación, ¿sí? Entonces, en los 4 evangelios se lee la acusación, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, en los 4 se lee la acusación. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el Evangelio de Juan tiene la frase más larga y más completa, y en esa frase más larga y más completa enseña una vez más el apóstol Juan acerca de la divinidad de Mashiach. A ver, escuchemos un poco a ver qué dice. Pues esta inscripción decía supuestamente Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Y entonces... Supuestamente. Esta inscripción decía supuestamente, dijo. Esta inscripción decía supuestamente.
¿Ven? Como que lo pone toda duda. Y acá están los evangelios sinópticos, el evangelio de Marcos, marcando la acusación. ¿Cuál era la acusación? La condena, el rey de los judíos. ¿Sí? Lucas, básicamente es muy parecido. Había encima una inscripción, decía, este es el rey de los judíos. Se lo mencionaba y se lo llamaba rey de los judíos. ¿Sí? Lo que muchos creen que no era, que creen que había venido como sacerdote nomás solamente. Bueno, eso ya también va a ser otro tema para charlar. El Evangelio de Mateo dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Este es Yeshua, el rey de los judíos. Epa, ¿qué pasó acá? Mateo aportó algo más. ¿Qué aportó Mateo? Mateo aportó que en la inscripción, en el letrero, también estaba el nombre. También estaba el nombre. Estaba la acusación, estaba el nombre. ¿Sí? Y es lógico, tiene que estar la acusación y el nombre. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar un poco a este muchacho. De su causa, de la causa de su condena, el rey de los judíos. Entonces aquí simplemente es una expresión corta, no como en el libro de Juan. El rey de los judíos, nada más. Se acabó. No dice Jesús de Nazaret, rey, no, aquí solamente el rey de los judíos. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, acá es donde quiere mostrar que esa es la falencia. Vamos a la siguiente diapositiva que tiene este video. Y aquí es donde aparece el Yud, Hey, Bab, Hey. Y esto quiero que escuchemos un poco. ¿Sí? A ver. Vamos a escuchar un poquito. es importante esto. Bueno, por lo siguiente, porque si tú nunca habías escuchado esto, lo escucharás en esta tarde. Esta es una enseñanza, lamentablemente, pero ignorando, como muchas veces, la teología, el entorno histórico, lingüístico y de todo tipo que realmente, o como realmente la Biblia tendría que ser estudiada. ¿Y por qué digo esto? Que son todos unos ignorantes. En otras palabras, son todos unos ignorantes, una manga ignorante. Ay. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? ¿Sí? Y no hay problema. Escuchen, cuando el apóstol Pedro dice, hermanos, no quiero que ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Cuando dice no quiero que ignoréis, te está diciendo, de cierta forma te está diciendo ignorante, ¿no? Así que, pero estos se pasan. Ignoran todo, estos no toman en cuenta nada, ignoran todo. A ver, escuchemos un poco más. Porque esta enseñanza, como recalcando divinidad en Jesús, otro tipo de cosas, esta enseñanza dice que en este letrero, de que hablan los evangelios, estaba decodificado el nombre divino, pero hoy vamos a ver que eso no es verdad. Bueno, dale, vamos a ver si eso no es verdad. ¿Sí? El problema que tienen, hermanos, el problema que tienen es que el Evangelio de Juan está escrito. ¿Sí? Y el Evangelio de Juan data del siglo I. ¿Sí? Y es dentro del primer siglo, Y eso les molesta muchísimo. A ver, escuchemos un poquito más. Entonces, en la pantalla, tú tienes una imagen de lo que ellos enseñan. Repito, lo aprenderás en esta tarde y pues ya sabrás que esto es una pues tergiversación, como muchas otras cosas, ¿no? de los pasajes de la Biblia, como muchas veces se hace dentro de la religión. Muchas veces se hace dentro de la religión. Muchas veces. A ver, escuchemos. Para confirmar o para confirmar su fe o para dar fuerza a la creencia que ellos tienen. Entonces la enseñanza es la siguiente. Se dice que en este Mateo, donde estaba escrito la condena a Jesús o a Yeshua, escrita, repito, según el Evangelio, en hebreo, en griego y en latín, entonces esta inscripción, entonces, según ellos, tomando cada primera letra de esta frase, se construiría el nombre divino, el nombre del Dios Yahvé. Es decir, el nombre del Dios Yahvé consta de 4 letras. Yud, Hei, Bat, Hei. 4 letras conforman el nombre divino. Ven que dice Bat, Hei. A ver, le voy a bajar un poquito el tono, así lo escuchan en el idioma, en la voz original de este muchacho. ¿Cómo sería? Así lo escuchan. Sí, bueno, no lo puedo modificar, pero bueno. Ahí va, escuchen. Así es la voz. Yud, Hei, Bat, Hei, dice. Yud, Hei, Bat, Hei. Así enseña. Surreal. Y se ha traducido de diferentes formas. Pero estas 4 letras, según ellos, según esta enseñanza, pues también aparece dentro del madero de Jesús. Y es que se toma, repito, la primera letra de cada palabra
la letra inicial de cada palabra, y entonces se toma la Yud de Yeshua, la Hei de Hanosri, después ponen esta palabra que es Bemelech y Bat, ahorita lo explico para que no te confundas o para que no se te haga difícil, y por último Hayudim, que significa los judíos, y es la Hei otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Hay muchos problemas. Número uno, como ya vimos, número uno, es que no todos los evangelios tienen la misma frase, por ende, no todos los evangelios van a tener las mismas letras iniciales a cada palabra. Fíjese el argumento que está dando. Porque anteriormente lo que venía hablando, usted lo puede ver a este video, ¿eh? Lo puede ver si lo quiere, si lo tolera, lo puede ver. Pero lo que te trata de decir al principio es que los evangelios se contradicen, que tienen frases distintas, cuando lo que pasa en los evangelios es que los 4 evangelios te están mostrando el cargo, el por qué lo condenaron. Eso es lo que dice en el madero. Y el evangelio, y algún evangelio aporta el nombre, ¿sí? Un dato más. Y el evangelio de Juan te identifica, aparte del nombre, te dice de una ciudad, de un lugar, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? No hay contradicción. El problema es que cuando el evangelio de Juan te muestra todo el panorama completo, en el panorama completo te está mostrando también que el acrónimo, ¿sí? De Yeshua Hanotrek Umelech HaYehudim es Yud Hei Bab Hei. Y eso era algo muy común en el judaísmo del siglo I, siglo II, ¿sí? En la época de la Mishnah, ¿sí? Se ve mucho, ¿sí? A ver, sigamos escuchando. Entonces ya vimos que no todos los evangelios concuerdan, como en muchas otras cosas, no todos los evangelios traen la frase idéntica, no es una frase que se repita de una forma idéntica. Ven, como en muchas otras cosas, pero si son sinópticos no tienen por qué estar 100% diciendo lo mismo, porque no es uno copia del otro, sino que uno dice algo y el otro lo dice lo mismo, pero desde otra óptica, ¿sí? Entonces los evangelios te van aportando cosas, ¿sí? Sigamos escuchando. Eso es número uno. Lo segundo, Juan es un evangelio ya tardío. Y lo Entonces, lo primero, que hay contradicciones. Lo segundo, que Juan es un evangelio ya tardío, ¿sí? O sea, esos argumentos no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Y lo tercero? tercero, ya hablando de Juan, ya en específico, si los otros puntos no son demasiado fuertes, debemos entender que esta inscripción que se dice que estaba en hebreo, ahorita lo vamos a aclarar, que ni tan siquiera era hebreo, pero vamos a ir a eso más adelante, es... Ni siquiera era hebreo, ¿sí? Escuchen, yo les voy a decir algo. Les voy a dar un dato para que ustedes sepan identificar a la Kabbalah judía, ¿sí? La Kabbalah judía pone por sobre todas las cosas el idioma Kadosh, es el arameo, ¿sí? Es el arameo. Para ellos, el arameo es el idioma celestial. Entonces, si tu oración es en arameo, va derecho al trono. Si orás en hebreo, eso llega hasta los malaj, los ángeles, y los ángeles se encargan de llevárselo al trono, al Padre, ¿sí? Entonces, la lengua Kadosh para la Kabbalah judía y para gran parte del judaísmo es el arameo, ¿sí? Entonces, van a ver y van a notar este tipo de expresiones, ¿sí? De tratar de rebajar al hebreo al segundo lugar o al segundo plano y exaltar al arameo por sobre el hebreo, ¿sí? Eso les digo, ¿sí? ¿Por qué va esto? Porque dicen los catedráticos que el idioma que se hablaba en la época de Mashiach, de los apóstoles, era el arameo, griego y latín, ¿sí? Y el hebreo no. Pero resulta, hermanos, que los textos de Qumran, que tenemos libros de cantidades de libros, ¿sí? Una biblioteca entera de Qumran estaba en hebreo, ¿sí? Pablo hablaba en lengua hebrea, Mashiach le habló a Pablo en lengua hebrea, ¿sí? Entonces, ¿por qué habría que pensar que esto es arameo? Bueno, él va a dar su punto de vista, su óptica, su perspectiva, y vamos a analizar si esto es así o no.
¿sí? Hasta ahora no vimos ningún argumento sólido. Y yo les digo, yo estoy salteando el video porque busqué argumento sólido y no lo hay. ¿Sí? No lo hay. Entonces, ¿cuál es el primer argumento sólido? Que el Evangelio de Juan es del siglo 100. Perdón, del siglo I, año 100. O sea, que es tardío. Ese es el primer argumento. El segundo, que dice que se contradicen los evangelios. Y los evangelios no se contradicen. ¿Sí? Y el tercero, lo que vamos a mostrar ahora. A ver, escuchemos un poquito. Esta inscripción, si tomamos la primera letra de cada palabra, que es en hebreo, Yeshua HaNosri, y ellos dicen que es Bemelech HaYehudim, si tomamos cada letra, supuestamente se conforma el nombre divino. El problema es que la gramática de esta expresión que según ellos tradujeron del español al hebreo, o de un idioma al hebreo que aparece en los evangelios, o del griego al hebreo, que según ellos tradujeron, esta frase que aparece en Juan, la tradujeron del griego, del español al hebreo, para formar esta frase, está mal. Desde ahí empezó. Bueno, que la gramática está mal. Eso es lo que enseñan los catedráticos. Eso es lo que enseñan los catedráticos, que la gramática está mal. Ok, la pregunta es ¿por qué? A ver si explica por qué. Yo le voy a poner play a ver si explica por qué está mal. ¿Por qué está mal? Número uno, debes entender y conocer que no existen originales manuscritos en hebreo del libro de Juan. Tal vez Por eso está mal. Por eso está mal. A ver, sigamos escuchando. en algún momento escuchaste a algún maestro decir este disparate, porque yo lo escuché, por eso te lo digo. Hay gente que afirma que existen manuscritos originales, si lo queremos ver así, del libro de Juan en hebreo. No hay manuscritos originales de nada, ¿sí? Ni en hebreo, ni en griego, ni en ningún idioma. Manuscritos originales no hay de nada, ¿sí? A ver, sigamos escuchando. Afirma que existen. ¿Quién los encontró? Pues nadie, porque ningún historiador se atreve a decir tal disparate. No están, no es que nosotros los queramos esconder, es que simplemente no existe algún manuscrito antiguo en hebreo del libro de Juan. Hay algunas traducciones, pero que ya son bastante tardías y provienen de griego. El griego. O sea, ese es el argumento. ¿Por qué está mal? Porque no existe en hebreo. ¿Por eso está mal? ¿Por eso está mal porque no existe en hebreo? A ver. Todos los argumentos que da este señor en este video no son fundamentos, son argumentos. No son fundamentos, no son sólidos. ¿Sí? No son sólidos. ¿Por qué está mal la gramática? Porque no hay manuscrito en hebreo, originales, dice. Lo tradujeron al hebreo, pero no se escribió originalmente en hebreo o arameo. Ahora bien, esto es importante entender porque hay maestros que afirman que existen originales. Eso es lo primero. Bueno, ya que entendimos que no hay manuscritos originales encontrados hasta ahora del libro de Juan, del Evangelio de Juan, del cual estamos hablando, debemos entender entonces que al no haber manuscritos originales de ese libro, lo que hicieron ellos es tomar esta expresión de Juan que vimos hace un momento, Juan 19:19. Esta expresión la tomaron, que tienen en pantalla. Supongamos, yo la tomo en español, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, o tal vez de un manuscrito griego, que sea antiguos, tomo el manuscrito griego y lo traduzco yo a mi forma al hebreo, porque pues aquí dice que estaba en hebreo, así que yo lo tengo que traducir en hebreo. Entonces ahí ya es una traducción de esos maestros. No es algo que se encuentre, eso lo debes de entender, no es algo que se encuentre en algún manuscrito original o algo así, no, es una traducción que ellos mismos están sacando de la manga. ¿Qué pasa que esa traducción del griego... No están sacando de la manga, dice que esa frase estaba en los 3 idiomas. Si vos esa frase la tenés en uno de los idiomas o en 2 de los idiomas, tranquilamente a la misma frase la podés ver cómo sería esa frase en el otro idioma. ¿Sí? Y ahí es donde te encontrás con esta perla. Lo que pasa que no quieren ver. A ver. Griego, del español o de cualquier otro idioma que ellos hicieron al hebreo está mal. ¿Por qué? Porque en esa expresión que ellos usan para decir que cada letra da lugar a una de las letras del nombre divino, cada inicial, está mal gramaticalmente, porque aquí en esa expresión dice Yeshua el Nazareno y rey de los judíos. No dice como está en el libro de Juan, Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos, sino que aquí añaden, para dar sentido a esta enseñanza del nombre divino, añaden esta letra que para nosotros es la V y en hebreo es la Bab, así se llama, Bat, que es la letra C. La Bat, ok. Escuchen, la letra Vav dice que está añadida. La letra Vav se traduce como I, ¿sí? Yo la puedo poner como I, la Y, ¿sí? En el español, referente a
decir algo, un atributo y otro, o también puede ser como una coma, ¿sí? Cuando vas enumerando cosas, ¿sí? Entonces se va escribiendo la Vav indicando diferentes cosas, ¿sí? Entonces, acá dice que está mal. El asunto es que yo sé por qué los catedráticos dicen que está mal, pero este muchacho no explica. Dice que está mal porque no tendría que ir. Y bueno, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Sí? Y el asunto es que según los catedráticos, esto no podría ser nunca, ¿sí? No podría decir Yeshua Hanotzrim Umelech Umelech Hayehudin. No podría haber una U, una I, indicando que sea nazareno y rey una misma persona. Es gramaticalmente incorrecto poner una U y decir varias cosas sobre una persona, ¿sí? Es gramaticalmente incorrecto. Eso es lo que dicen los catedráticos, ¿sí? Pero ellos no leyeron Isaías 19:4. Y en Isaías 19:4 nosotros leemos Mitzrayim, Veyad, acá decimos Adonim, acá dice Adonim Caché, que viene a ser Señor cruel, Melech, sí, justamente Melech, sí, Melech Atz, y rey feroz, Esto lo estamos leyendo en Isaías 19:6. Gramaticalmente incorrecto, gramaticalmente no puede ser, esa U no puede ir. Cuando se está refiriendo a una misma persona, los catedráticos te dicen no puede haber una U ahí. Bueno, escuchen, un señor cruel y rey feroz se está refiriendo a la misma persona. ¿Qué te dicen algunos? No, en realidad eran dos distintos. No, porque ahí cuando dice Adonim, que es señor, se traduce como señor, y está en plural, es un plural majestático, ¿sí? Para indicar el poderío de ese señor cruel y rey feroz, ¿sí? Refiriéndose al mismo. ¿Qué dice en Reina Valera? Entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Y rey violento se enseñoreará de ellos. Lo entregaré en manos de un señor duro y rey violento. El texto está hablando de la misma persona, ¿sí? Esta imagen. ¿Qué tenemos acá? La imagen de Mashiach religiosa y la imagen de Mashiach de los catedráticos. Son los dos extremos, hermanos. Los dos extremos. Mashiach no era ni como uno ni como el otro, ¿sí? No era ni así ni asá. Y menos mal que a este otro no le pusieron rasgos de simio, porque hasta eso son capaces de hacer. Bueno, sigamos escuchando un poco más. Del alefato hebreo, entonces para nosotros sería V. Bueno, añaden esta V, esta bat, a su traducción. Repito, es su propia traducción porque no lo... ¿Ven que dicen que añaden? Dice que añade. ¿Por qué? Porque para ellos no puede ir ahí. Bueno, en Isaías sí que hay una Vav, ¿sí? No está añadida, eso está ahí. No existe manuscrito hebreo para checarlo. Entonces, de su propia traducción añaden la V o la Vav para dar sentido a esa enseñanza y formar la expresión o el nombre Yud He Bat Hei o YHVH, que es el nombre de Dios, por decirlo así. Entonces, esto V no tendría que estar ahí, ya que la Vav colocada de esta forma en hebreo se traduce como I, es decir, I rey, I hombre, I animal, I casa. Es decir, simplemente se utiliza para unir las palabras, ¿no? Así que... Claro, así como leímos en Isaías 9, el 19:4, ¿sí? Lo que pasa es que a los eruditos de esto se les escapan a veces algunos versículos, ¿sí? Muchas veces yo los escuché decir, en ningún lado de la Biblia dice, y resulta que sí hay versículos que dicen eso, ¿sí? Entonces, no crean tanto a un catedrático y cuando los escuchen decir, no, en ningún lado dice eso. ¿Estás seguro? Busquemos a ver si dice o no dice. A ver, sigamos escuchando un poquito más.
Escuchen, yo les digo algo más, hermanos. A mí, en realidad, el letrero de la cruz, a mí no me cambia nada lo que yo leo en el resto de los evangelios, y en el resto de las cartas de Pablo, Tito, Judas, ¿sí? Juan, Santiago. Yo veo la divinidad de Mashiach por todos lados, ¿sí? Por todos lados. Y esto que alguno haya visto y haya descubierto, mirá, si lo escribiese en hebreo dice Yud, Hey, Bab, Hey, no es problema para mí, no es ningún problema, ¿sí? Amén, digo yo, qué bueno, y sí, es que es justamente lo mismo que dicen en todos lados. Las escrituras lo gritan por todos lados, en todas las alegorías también se menciona, se lo pone a Mashiach como el Padre, ¿sí? Entonces, no es que estoy defendiendo una teología, ¿sí? Sino que lo que yo les digo que cuando vienen a tratar de atacar algo que no está tan mal, no es que está errado, no es que es un disparate lo que se está diciendo, pero estos están con toda la artillería tratando de derribar, no, que es incorrecto, que no se puede, que no puede ser, que está mal gramaticalmente. No, gramaticalmente no está mal, ¿sí? Yeshua Hanotzi u Meleja Yehudim. Está perfecto. A ver, escuchemos un poco más. Aquí dice Yeshua Hanosri Bemelech Hayudim, que traducido significa. Ve, ni siquiera, escuchen, ni siquiera lo lee bien. Ni siquiera lo lee bien porque siempre que aparece que aparezca una palabra con la que comienza con mem, ¿sí? Melech, la vav no se dice ve melech, se dice u melech. Así es como le leímos acá en el ejemplo, ¿sí? Acá dice Adonim kashech u melech atz. Lo que causa un poco de asombro, ¿no? Es como ver gente que dice que gramaticalmente es incorrecto y te lee Bemelech. Dice gramaticalmente es incorrecto y cuando lee te lee Bemelech, ¿sí? Entonces te quiere corregir en el hebreo alguien que no sabe hebreo, no sabe leer hebreo, ¿sí? No sabe reglas de lectura del hebreo. Entonces, y no es una regla que digamos, qué avanzada que es esta regla, ¿sí? Son dentro de las reglas básicas del idioma, ¿sí? Pero bueno, entonces te das cuenta que uno repite lo que otros dicen, un disco rayado sería, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que enseña este muchacho, ¿sí? Ese es todo el argumento que tiene. Después no dice más nada. A ver qué tiene por acá. Escuchen, dice que el cartel estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, ¿sí? Pero dice que el hebreo no es hebreo, ¿sí? Sino que era el idioma de los hebreos, ¿sí? El idioma de los hebreos. Y uno dice, pero... Están en hebreo, pero son de la Edad Media. Pero, ¿qué es lo que está en hebreo? Pues son de la Edad Media. Ahí está hablando en los textos de Mateo, a ver. Están en hebreo, pero son de la Edad Media y fueron traducidos realmente del griego. Es decir, A ver. Escuchen lo que dicen los textos de Shem Tov. el Evangelio también muy famoso, Mateo Shem Tov, que están en hebreo, pero son de la Edad Media y fueron traducidos realmente del griego. Es decir, no son manuscritos antiguos. Bueno, ves, también desconoce que el mismo Shem Tov es copista, es un copista, y el texto hebreo data del siglo II, por cuanto está escrito tiene varias palabras de hebreo mishnaico, ¿sí? Del periodo del segundo templo, de la Mishnah, ¿sí? El hebreo mishnaico. Entonces también hasta eso desconoce. No, pero una de las cosas para terminar, dice que el hebreo en realidad es el idioma de los hebreos. No es que era hebreo, sino que era el idioma de los hebreos, ¿sí? Escuchen. Miren. Porque usa esta palabra.
el arameo era la lengua vernácula, la lengua popular era el arameo, no el hebreo, sino el arameo. ¿Por qué Ahí dice hebraisti en hebreo, en griego, hebraisti. ¿En qué estaba escrito? En hebraisti, ¿sí? Hebraiste. A ver. comento esto? Bueno, porque en Juan 19:20, en griego, porque los manuscritos más antiguos están en griego del libro de Juan, no en hebreo. Bueno, en griego, en Juan 19:20, donde dice que se le puso, por ejemplo, el título que muchos judíos leyeron, y estaba escrito ese título en hebreo, latín y griego. Realmente, la palabra que aparece ahí en griego, para referirse, o la cual se tradujo como en hebreo, que fue escrita en hebreo, significa otra cosa. ¿Qué significa? Bueno, hebraisti es la palabra que aparece en griego en esa parte de la Biblia. Hebraisti. Y hebraisti no significa directamente hebreo, sino hebraisti se refiere realmente al idioma que se hablaba o que hablaban los hebreos, que es diferente. Esto cambia la perspectiva. Al idioma que hablaban los hebreos, ¿sí? Al idioma que hablaban los hebreos. Al idioma que hablaban los hebreos, que no es hebreo, ¿eh? Ustedes saben que hebreo es el idioma hebreo, ¿sí? Hebrea es la lengua hebrea. Entonces, decir hebreo o hebrea, escuchen acá, a ver que acá, hebraisti. Este es otro versículo, Hechos 21:40, dice que el apóstol Pablo habló en lengua hebrea. Dice, y cuando se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Habló en lengua hebrea. ¿Sí? Lengua hebrea. Hebraisti. Y acá, del Strong 1446, ¿sí? Hebraís, que dice idioma hebraico, es decir, hebreo. O dice judío caldeo. El judío caldeo es el idioma que hablaba Abraham, ¿sí? Abraham, ¿sí? Y ese idioma era hebreo. Hebreo. De hecho, hebreo, la Reina Valera lo traduce como hebreo y era el idioma hebraico, es decir, hebreo. ¿Sí? Eso es lo que dice el Strong. Bueno, les digo, porque esas son las cosas que enseñan acá, ¿sí? El mismo Strong acá aparece en arameo, cuando el Strong que yo les muestro, ¿sí? El que aparece en la Logos Halogos no te dice que era el arameo. Pero de todos modos, hermanos, gente, el idioma te dice que hablaba en hebreo o en hebraístico, ¿sí? El idioma hebreo, porque helenístico y romanístico, dice después, ¿sí? Los romanos en que hablaban en latín, el idioma no era romano, era el latín. Y bueno, y los hebreos hablaban en hebreo. ¿Qué fuente o evidencia hay de eso? Bueno, los textos de Qumran ya te muestran que había un montón de manuscritos en hebreo, ¿sí? El idioma nunca perdió, el hebreo nunca perdió el idioma, el pueblo judío nunca perdió el idioma. Si fuese que adoptaron el arameo, que lo perdieron al hebreo y adoptaron el arameo, tendrían que seguir hablando en arameo hasta el día de hoy. Sin embargo, hasta el día de hoy se habla hebreo, ¿sí? Entonces, 2000 años después, sigue todavía hablando hebreo y estos te dicen que no, que el hebreo se perdió en algún lado. Bueno, ya está. Creo que le hemos sacado bastante provecho a esto. Simplemente era mostrarles eso. Después termina con los libros de Piñero. A ver, acá está. ¿De dónde sacó su información? ¿Sí? Ahí están los libros. ¿Sí? Así que bueno, esto es la inscripción del madero. Esto es lo que alcanzamos a distinguir. Obviamente, mi duda, lo que yo dudo es que si esto es hebreo, si está escrito en lengua hebrea, el primer nombre no puede aparecer en arameo, ¿sí? Tiene que ser todo hebreo o todo arameo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso le digo, no me hago tanto problema. Está escrito en hebreo, está escrito en arameo, no tengo drama, ¿sí? De todos modos, que acá diga, este es Yahshua, el hijo del carpintero, no importa,
De todos modos, eso no quita la divinidad de Mashiach expresada en todo el Brit Hadashah, ¿sí? Gracia y paz, familia. Nos vemos en el próximo video. Shalom.